El adivino de Tepetzintla. Historia basada en una experiencia anónima. Soy de una comunidad en Tonalixco y Santa María de Tepetzintla. Esto se ubica en el estado de Hidalgo. Desde hace tiempo trabajo manejando una camioneta de redilas en las que llevo verduras, frutas y otros productos a las tiendas de abarrotes. Estas se encuentran en diversas comunidades de esta región. Me va bien en este trabajo. Si se vende todo, la ganancia es buena, aunque debo decir que tampoco es sencillo. Me encargo de transportar el producto por la carretera y esto lo hago sobre todo en las noches. Esto para que la mercancía pueda llegar temprano al día siguiente. Entre nosotros los choferes tenemos modos de mantenernos despiertos por la madrugada, aunque luego esta pueda perjudicar la salud. Andando por estos caminos a esas horas de la noche uno ve muchas cosas que espero tener la oportunidad de contarles. Pero una de las que más me marcó fue la que me sucedió mientras manejaba de camino a mi casa. Regresaba una jornada algo pesada ya que había trabajado por varios días seguidos. Mientras conducía cerca de la medianoche alcancé a ver la orilla de la carretera a unas personas. Estaban estirando la mano esperando que algunos de los vehículos se detuvieran. Mientras avanzaba fui bajando la velocidad para poder ver con claridad quién era el que necesitaba ayuda. Se trataban de dos mujeres, una de ellas una anciana que se movía con dificultad. Se apretaba el vientre haciendo gestos de dolor. La otra muy joven la sostenía ayudándola a andar mientras miraba la camioneta para ver si era el que se ofrecía a ayudarlas. Además, esta muchacha llevaba un bebé seguramente de apenas unos cuantos meses. De hecho, estaba pegada a la espalda de su madre, sujetada por un rebozo. Uno sabe que andando en carretera hay que tener cuidado, sobre todo si te detienes o subes a alguien porque se puede tratar de un engaño. Dudé un momento y pensé en seguir mi camino, pero al estar cerca reconocí el dolor y la desesperación en sus rostros. No pude evitar detenerme. ¿A dónde van?, les pregunté mientras bajaba el vidrio del asiento del copiloto. Vamos a ver al adivino, es que mi abuelita está mala. ¿Y él dónde está o dónde vive? Es Sóstenes, él vive en Tepezintla. Súbanse que yo las llevo. No lo conozco, pero ustedes me van diciendo por dónde irme. Las mujeres sin pensarlo dos veces se subieron a la camioneta. Me llamó mucho la atención que fueran con un adivino. Mientras los veía de reojo les pregunté qué era lo que les había pasado. La mujer más joven me respondió que la otra era su abuela, pero que desde hace algunos días había empezado a sentirse mal. Tenía una fuerte punzada en el estómago, pero se había vuelto muy fuerte, tanto que ya no podía ni siquiera dormir. Como vivían ellas solas, no habían encontrado con quién dejar a su hija y por eso le habían traído también. Al escucharla, les ofrecí llevarlas al hospital que quedaba más cerca y seguramente la atendería más rápido. Pero el anciano me contestó que no y que en los hospitales no le iban a curar de lo que traía. Preocupada me dijo que si no las podía llevar con que las dejara cerca estaba bien. Yo les aseguré que no se preocupara y que las llevaría hasta el lugar, y que no era necesario que me dieran algo a cambio. Aproveché la plática para preguntarle quién era ese señor al que conocían como el adivino. La más joven me contó que cuando estuvo embarazada, cerca de tener a su bebé, comenzaron a darle unos dolores muy fuertes. Incluso sintió que la muerte estaba cerca. Ella estaba segura de que iba a perder a su hija. Pero por fortuna la abuela la llevó con él para que salvara a la criatura. Desde que su abuela era joven conoce a don Sóstenes, y siempre que tiene algún mal va para que las cure. No les gustan los hospitales porque además de que te salen muy caros nunca las quieren atender. También me comentó que él solo curaba por recomendación o las personas que conocía directamente. Cuando llegamos al pueblo me fueron indicando por dónde darle, hasta que dimos con una casa sencilla, recubierta por una capa de pintura verde. Alcancé a notar esto a pesar de que estaba oscuro. En cuanto apagué el coche abrieron la puerta y salió a recibirnos un hombre de edad avanzada. Sus canas y las arrugas de su rostro lo dejaban ver, aunque éste caminaba con seguridad y con pasos firmes. Salió junto con una mujer de edad cercana a la suya, seguramente su esposa.
Saludaron a las mujeres que se habían bajado del coche. A mí me dio las buenas noches y se dirigió a la mujer enferma. Bajé con rapidez para ayudar a la joven que la sostenía, para que de esta manera ahora pudiera apoyarse en mí y entrar a la casa más rápido. El adivino nos dijo que pasáramos al cuarto principal. Este se encontraba cruzando un pasillo que rodeaba un patio lleno de plantas. Al entrar vi en la pared que quedaba frente a la puerta un altar iluminado por montones de veladoras. Estaba hecho por 3 diferentes mesas de madera, sobre las cuales había colocado todas las veladoras. Unas alumbraban con colores diferentes, verdes, rojas, azules. Esto dependía del color de vaso del cual se encontraba. Estas luces dejaban ver muchas imágenes de santos y vírgenes que estaban colocadas en otro mueble, a un nivel más alto del cual estaban las primeras mesas. Las imágenes enmarcadas estaban colgadas, sujetadas a la pared junto con una serie de luces navideñas que acentuaban aquel espectáculo multicolor. En el altar también habían flores en vasos de plástico, canastos con más velas, incenciarios, botellas de refresco, adornos de unicel, sal, fotografías familiares, algunos juguetes de peluche. Mientras veía todo, escuché la voz de aquel hombre. Me dio la indicación de que dejara a la enferma en el centro del cuarto y me pidió que saliera. Únicamente se quedarían las mujeres, la bebé y su esposa. En ese momento salí hacia el pasillo que nos había conducido a aquel sitio. Mientras salía de la casa no supe si esperar o irme. No estaba seguro si aquello tardaría mucho o si sería algo rápido. El sueño y mis ganas de estar ya en mi casa me hicieron pensar en irme, pero seguramente no tendrían cómo volver. Me quedé sentado en una silla que estaba en el pasillo y comenzó a darme mucho sueño, más que el que me daba mientras manejaba de noche con mi mercancía. No me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Tampoco supe cuánto tiempo pasó, hasta que una mano tocó mi hombro. Era la esposa de don Sóstenes que me estaba ofreciendo una taza de café. Se la acepté sin saber todavía lo que estaba pasando. El pasillo y el patio se veían ya claros y el sol comenzaba a salir. Mientras daba sorbos a mi café, decidí esperar hasta que terminara y llevarlas de regreso al lugar donde las había encontrado. No pasó mucho tiempo cuando la puerta del cuarto se abrió. Salió primero la mujer más joven con mi bebé en brazos. Tras ella venía la anciana caminando con mucha más facilidad, andando ya por ella misma y con un semblante más tranquilo. Hablaron con el adivino en una lengua que no logré reconocer, pero por sus gestos parecían que le estaban dando las gracias. Me puse de pie y me ofrecí a llevarlas de regreso. Don Sóstenes me dio la mano y se despidió de mí. En el camino de regreso las mujeres iban hablando entre ellas. Algunas cosas las decían en español y otras en su lengua que parecía ser el náhuatl, pero tampoco estaba muy seguro de que fuera eso. Me daba curiosidad saber lo que había pasado, si la habían curado y cómo lo habían hecho, pero no encontré la oportunidad de hacer estas preguntas y las dejé cerca del lugar donde las había recogido. Bajaron del coche sin ningún problema y ambas me agradecieron y antes de que me arrancara, la mujer mayor que hasta ese momento supe que se llamaba Rosenda, me dio la mano y me dijo que no tenía nada de valor para darme, pero que Dios me pagaría mejor y que únicamente tuviera fe. Le respondí que no se preocupara y que no era nada. Las vi mientras se alejaban y después continué con mi camino. Las primeras noches después de este encuentro soñaba de forma recurrente con aquel altar. Las luces de las veladoras, las imágenes de los santos quedaron grabadas en mi mente. Prácticamente todo el lugar donde ocurrían las curaciones. Con el tiempo dejé de tener presente esta experiencia. Casi un año después de esto sucedió que recibí una llamada por la madrugada. Ese día afortunadamente no me había tocado trabajar y estaba ya en mi casa descansando. No reconocí el número y pensé que se trataba de algún cliente o amigo, así que preferí seguir durmiendo y no hice caso. Pero las llamadas continuaron insistiendo en varias ocasiones hasta que finalmente atendí. Escuché la voz de una mujer y me dijo que era una vecina de mi madre, y que ella, al decir mi mamá, se encontraba muy mal. Esta vecina la había ido a visitar y encontró la puerta abierta.
Esto le pareció extraño y decidió entrar y la encontró tirada en el piso. Con ayuda de otros vecinos la habían recostado en la cama. Ya había recuperado el conocimiento, pero estaba muy mal y debía atenderse con urgencia. Habían llamado a una ambulancia, pero no llegaba. Me paré como pude a toda prisa y me cambié. Subí a la camioneta y me dirigí a la casa de mi mamá. Hace algunas semanas me había comentado que había empezado a sentirse mal. Algunos días, por ejemplo, la pasaba recostada en la cama. Pero me había dicho que ya había ido con un médico y que estaba tomando medicamentos. No supe más y creí que ya se encontraba mejor. Mientras manejaba empecé a sentir un miedo muy grande de lo que pudiera pasar. Si los medicamentos no le habían ayudado y a lo mejor se trataba de otra cosa. Claro que pensé en llevarla a un hospital, pero algo que hasta la fecha no sé qué decir que fue. Me hizo recordar a las mujeres que había llevado tiempo atrás a la casa del adivino. En cuanto llegué a la casa de mi mamá, los vecinos me estaban esperando. Me dijeron que la ambulancia no iba a llegar porque no tenía ninguna cerca disponible. Les dije que no se preocuparan y me encargaría de todo. Tomé a mi mamá, que estaba consciente aunque no respondía a lo que estaba diciéndole. Solamente se estaba quejando del dolor que sentía. Me fui en la camioneta a la velocidad que ésta me permitió y aún así el viaje me pareció muy largo. Tal vez en mi memoria había quedado grabado el camino para la casa de don Sóstenes, porque aunque solamente había ido una vez no tuve dificultad para llegar. En cuanto estacioné la camioneta frente a su casa, se abrió la puerta como si estuviera esperándonos. Bajé a mi mamá entre mis brazos y él me indicó que pasara y que ya conocía el camino. Crucé el pasillo que conducía al cuarto principal donde estaba aquel altar. Se encontraba tal cual y como lo había visto la primera vez. Había un petate en el piso y el señor me dijo que la recostara. Me pareció extraño que no me preguntara quién era, qué tenía o qué relación tenía yo con ella. Era como si esta persona supiera todo, o al menos lo que necesitaba para hacer el trabajo. El adivino pidió a su esposa, que también se encontraba en la habitación, un metro de listón negro, velas, agua bendita y tabaco. Tomó 4 velas de cera y con el listón hizo un corral. Después vertió parafina de una veladora en el vaso con el agua bendita. La pasta caliente en el agua hizo formas que parecían más claras con la luz de las demás veladoras. Mientras Sóstenes hacía esto, rezaba cosas que alcanzaba a entender a medias. Enseguida sacó de las bolsas de su pantalón un cuarzo y una canica transparente. La sostuvo un momento a la altura de sus ojos y enseguida tomó el vaso con la parafina. Todo esto iluminado por las velas que tenía atrás. Era como si el cuarzo y la canica le permitieran ver con claridad lo que aquellas formas, que a mi parecer caprichosas, le estaban revelando. A través de ellas veía algo. Lo que tiene su mamá no es cualquier enfermedad, me dijo. La fueron a dejar al río, pero a otros lados también. ¿A cuál río?, le pregunté. No entendía lo que me estaba diciendo. Pero él, sumergido en sus propios pensamientos, continuó diciéndome: voy a ir a recogerla a muchas partes, más de 9, en Tepango, Zacatlán y más allá. Disculpe, lo interrumpí porque aquello ya me estaba pareciendo demasiado extraño. ¿Qué es lo que va a recoger a todas esas partes? Pues el mal, cosas que han puesto en diferentes lugares para enfermar a su madre. Varas amarradas con hilos de colores, huesos enterrados debajo de alguna casa, velas encendidas debajo de alguna piedra y cosas así. ¿Y va a ir usted a todos esos lados? Sí, voy hasta Puebla o México, o hasta más lejos. Aquí en mi altar dejo una vela prendida y ya con eso voy y vengo. Pero para que yo pueda ir, usted tiene que salir. Su esposo me tomó del brazo y me condujo de nuevo hasta el pasillo para que me sentara en una silla que había ocupado la vez anterior. Me dijo que los viajes de su esposo los tiene que hacer solo, porque muchas cosas pueden irse o volver con él, y por mi seguridad era mejor que me quedara fuera. Pasaron varias horas y aunque no llevaba mi reloj me di cuenta porque empezó a amanecer. Escuché la voz de mi madre, que empezó a toser y a hacer sonidos como si se estuviera quejando. Después de un rato todo quedó en silencio.
No sabía qué pensar sobre eso que me dijo el adivino. Ir a todas esas partes a juntar el mal, pero en ese punto no dudaba lo que me estaba diciendo, aunque sinceramente no podía entenderlo del todo. Después de un rato se abrió la puerta de la habitación. Sóstenes salió para decirme que pasara para acompañar a mi madre. Mandaría a traerle un poco de caldo para que comiera porque había perdido mucha energía durante la noche. Entré con ella y seguía recostada. En sus ojos se veían algunas lágrimas que había derramado, pero no parecía que algo le doliera. Incluso al verme me sonrió. Estuvimos ahí hasta después del mediodía, cuando ella me dijo que ya se sentía mejor para poder irnos. Pregunté antes de salir cuánto le debía por lo que había hecho por mi mamá. Me dijo que lo que yo quisiera darle, porque vida con vida se ha pagado. Me dijo que su servicio se había pagado cuando llevé a doña Rosenda con él. Le di todo el dinero que llevaba y la promesa de ayudar a quien encontrara mi camino. Claro, cuando mis posibilidades me lo permitieran. Nos despedimos y llevé a mi mamá de regreso a la casa. Ella me contó que no recordaba nada de lo que había sucedido esa noche. Ni siquiera se dio cuenta de cómo Sóstenes estaba viajando para juntar el mal. Lo que sí es que esos males los sentía desde que había estado joven, poco después de que había muerto mi padre. Me dijo que su suegra y sus cuñadas nunca le habían tenido buena voluntad, y que siempre la estaban culpando por lo que había sucedido. No podía asegurar que ellas tenían algo que ver con lo que había sucedido, pero lo que sí es que esos dolores ya no le volvieron a dar. Afortunadamente no he vuelto a visitar a Sóstenes, ese hombre que con sus poderes logró curar a aquella mujer que encontré en la carretera y también a mi madre. Cada que manejo en la carretera de noche estoy atento a lo que veo, más que nada por si hay alguien que ocupa ayuda, por si hay alguien que necesite curarse con las visiones que tiene aquel hombre en las formas de la cera. Ahí en aquellas figuras es donde encuentra el origen del mal. Por eso es que le dicen el adivino de Tepecintla. Gracias por escuchar esta historia compartida por un miembro de la comunidad. Recuerda que ustedes pueden hacernos llegar sus vivencias al correo contacto@relatosdehorror.com. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.